Bienvenidos y bienvenidas a todos a una nueva entrevista de la cumbre online Tu Mujer Salvaje. Para todas las mujeres que queréis descubrir cómo hemos sido domesticadas y queréis también explorar el lado más libre y más salvaje que también existe en vosotras. Yo soy Sonia Herrero y soy una de las organizadoras de esta cumbre. Y hoy está con nosotros Mariana Doñalova. Ella es escritora, es activista social, es grafista también y es profesora. Y además es pionera en el mundo de los círculos de mujeres en España. Ella tiene mucha experiencia trabajando con mujeres y explorando lo femenino, explorando también qué es el patriarcado, y nos va a compartir mucha de esta sabiduría hoy con nosotras. Muchas gracias, Mariana, por estar aquí hoy con todos nosotros. Muchas gracias, Sonia, por esta invitación. Es un placer compartir contigo y con todas las compañeras que están viendo este trabajo. Es un gusto estar con vosotras. Gracias por la invitación. Vale. Cuéntanos un poquito, que tú eres la experta de nuestra cumbre sobre el patriarcado. Cuéntanos un poquito cómo surge, qué es para ti el patriarcado, o sea, un poquito la historia, ¿no?, del patriarcado. Bueno, la primera cosa que tengo que decir es que el patriarcado no es inherente a la, perdón, a la cultura humana, porque hay mucha gente piensa que la cultura humana, la familia humana, solo puede organizarse de esta manera, y no es verdad. La cultura humana, nuestra especie, Sapiens sapiens, tiene 200.000 años de historia, y el patriarcado tiene unos 9.000. Por lo tanto, el 90% de la historia de nuestra especie es no patriarcal. Entonces, para entender qué es cómo surge y para qué surge el patriarcado, pero podemos hablar quizás de lo que existió antes del patriarcado, que no fue precisamente el matriarcado, como dicen muchos, porque otra cosa que se dice es que, o que se decía, digamos, está ya completamente fuera de actualidad, ¿no? O sea, el hecho de la idea de pensar que la cultura humana primero tuvo un matriarcado y luego el natural movimiento del péndulo se fue al otro extremo, que es el extremo del patriarcado. Eso no es verdad. Hubo alguna cultura matriarcal, pero fue en paralelo al patriarcado y cuando el patriarcado ya apareció, ¿sí? O sea, que fue un poco consecuencia del patriarcado y además, en realidad, si se estudia en profundidad, no hubo culturas matriarcales, ¿vale? No las hubo. Claro, hablar de patriarcado y de qué hubo antes del matriarcado es muy difícil para nosotros porque en nuestro paradigma mental solo existe la idea de una cultura en la cual hay una dominación de clase y de género también, ¿no?, de uno sobre otro. Y para irnos a antes de eso tenemos que cambiar el paradigma, tenemos que cambiar la mente, quitarnos estos ojos y ponernos otros ojos, ¿de acuerdo? Tenemos muchas ideas preconcebidas y poca cultura acerca de lo que es la historia de la familia humana. Entonces, lo primero que se necesitó para esto fue utilizar una palabra diferente de patriarcado. Ernest Bornemann, que escribió un libro en los años 70 que se llama El patriarcado, forjó esta palabra matrística, con S, no con Z, no matrística, sino matrística, para hablar de la cultura previa al patriarcado, que tenemos que referirnos a ella hablando de la prehistoria. Es una cultura anterior a la historia. La historia comienza cuando comienza la escritura. Llamamos prehistoria a todo lo que hay antes de la escritura, ¿de acuerdo? Y de hecho, nuestra especie, nuestro pueblo, Sapiens sapiens, que somos uno de los pueblos que conformaron la humanidad, dado que también eran humanos las otras especies de homínidos bipedestados, ¿no? Como por ejemplo los neandertales eran humanos también, ¿vale? O sea, hubo varias especies humanas, de las cuales la única que ha sobrevivido es la nuestra, Sapiens sapiens, y no está claro que no se vaya a extinguir, porque por el camino que vamos, muy Sapiens sapiens no parecemos, ¿no? Bien, entonces nuestro pueblo tiene 200.000 años de historia, aproximadamente, por supuesto, y durante mucho tiempo
vivió una cultura de cazadores-recolectores, itinerantes, no, o sea, nómadas, no sedentarios, ¿vale? Entonces tenemos unas ideas muy deformadas sobre la prehistoria y los imaginamos como unos bárbaros. Sin embargo, nuestros ancestros prehistóricos eran gente muy sabia, que sabía, bueno, que vivían en permanente fusión con la naturaleza, era la única manera de sobrevivir en tiempos y lugares muy duros, y además en una gran unidad grupal, porque es que esas dos factores, el entendimiento de la naturaleza y la fusión con la naturaleza y la unión de la horda primitiva profunda del grupo, eran los que permitían la supervivencia, ¿sí? Entonces, las dos características fundamentales de esta cultura es que era matrilineal y matrifocal. Voy a explicar lo que quieren decir estas dos palabras. Matrilineal significa que la herencia y la filiación familiar era por la madre. O sea, que tú sabías quién era tu madre, pero no sabías quién era tu padre. Sabías quién era tu abuela materna, pero no sabías, no había otra familia que tu madre, tu abuela, y sí que había hombres en esa filiación ancestral de tus ancestros, tus tíos paternos o tus abuelos, tus tíos paternos o los hermanos de tu abuela, tus tíos abuelos maternos. O sea que sí que había hombres en esa familia, en ese grupo familiar. Pero el linaje era matrilineal, hasta que aparece el patriarcado, el linaje es matrilineal. Podemos decir que durante unos 190 y pico de miles de años, la humanidad solo tuvo ancestras, no tuvo ancestros, dado que desconocía quién era su padre y su abuelo, ¿de acuerdo? ¿Cómo podía ser esto? ¿Por qué era así? Pues básicamente era así porque no existía la pareja hombre-mujer que conocemos hoy. Lo cual no quiere decir que no hubiera afinidades electivas entre un hombre y una mujer puntual, ¿de acuerdo? Pero no daban lugar a un grupo familiar. La sexualidad era completamente diferente de la que conocemos. El término que Bachofen, que es el gran estudioso de la matrística, Bachofen fue un juez de Basilea que nació en 1815 y escribe un gran libro donde explica y desarrolla todo esto. Bien, espera que me he perdido, estaba en... Sí, el nombre que él utiliza para hablar del tipo de sexualidad de la humanidad durante el periodo matrístico es una sexualidad etérica. ¿Qué quiere decir? Una sexualidad espontánea, como la que tienen los animales, ¿no? Los animales tienen una sexualidad espontánea. Y sin embargo, eso no significaba un caos absoluto, que todo el mundo estuviera teniendo sexo todo el rato, porque los animales no hacen eso tampoco. No podemos nunca olvidar que somos animales. Somos mamíferos, no somos una cosa separada del reino animal, somos mamíferos. Entonces, al haber una sexualidad que se denomina etérica, o sea, una sexualidad espontánea, no exclusiva, es imposible saber quién es el padre de los hijos que las mujeres gestan. Imposible, ¿vale? Por lo tanto, también otros llaman estas culturas polipáteres, en el sentido de que los hombres de la horda eran como, entre comillas, padres de todos los niños, ¿de acuerdo? Pero también es importante recordar que los hermanos de las madres eran el que cumplía esta función paterna más importante, ¿no? Vale, esto es lo que significa matrilineal. La otra característica es matrifocal. ¿Qué quiere decir matrifocal? Que la tienda o el grupo principal era el de la madre. O sea, que era la madre la que definía el grupo, ¿sí? Sí, de acuerdo. Bien, estas son las dos características fundamentales de la cultura matrística, unidas a esta vida de lo que acabo de definir antes, ¿no? Itinerantes, o sea, nómadas, en gran fusión con la naturaleza, y los imaginamos como muy paupérrimos y muy, salvajes en el mal sentido de la palabra salvaje, ¿no? Sin embargo, vivían 60, 70 años,
tenían una estatura más alta que la nuestra, eran muy atléticos, hombres y mujeres, mucho más que nosotros. Los brazos, por ejemplo, de las mujeres eran similares a los brazos de las tenistas profesionales actuales, ¿sí? Eran muy altos, muy fuertes, eran gente muy atlética, con una gran capacidad, o sea, no existían una serie de enfermedades que aparecerán luego con el patriarcado y con la agricultura, básicamente, como por ejemplo la artrosis, el raquitismo, las caries dentales, etcétera, etcétera. Las deformaciones óseas, todo eso no existía. Entonces, tenemos una idea como que el neolítico, ¿no? En el cual, ¿qué pasó en el neolítico? Bueno, básicamente en un proceso muy largo, que duró mínimo 2000 años y quizás más, que no se dio al mismo tiempo en todo el planeta, pero sí acabó dándose en todas las culturas o en el 98% de las culturas humanas. Durante ese periodo hay un cambio en el cual, a ver, lo fácil es decir, se pasó de nómadas a sedentarios, se pasó de cazadores-recolectores a agricultores y ganaderos. Sí, pero no fue exactamente tan así, porque hubo procesos mixtos donde hubo un poco de agricultura, donde siguieron siendo nómadas, bueno, en fin, hay matices, ¿no? Hay matices, pero bueno, para entenderlo así rápido, podríamos decir que lo que se suele decir es que el paso de la edad de piedra a la edad neolítica, neolítica quiere decir nueva piedra, ¿sí? O sea, que sigue siendo edad de piedra, sigue siendo prehistoria, ¿de acuerdo? Pero ese paso sedentarizó la cultura humana y dejó de ser esencialmente una cultura recolectora, cazadora-recolectora, y fue transformándose paulatinamente en una cultura agrícola y ganadera. Y ahí es cuando aparece el patriarcado, los estados, las religiones y todas esas cosas, todo ese paquete. ¿Y qué es exactamente lo que aparece? O sea, cuando tú dices aparece el patriarcado, ¿qué es eso exactamente? Bueno, lo que aparece, a ver, piensa que nuestros antepasados y antepasadas prehistóricos de la Edad de Piedra, los cazadores-recolectores, era gente que no acumulaba nada, porque claro, todo lo que se come, bueno, salvo, yo que sé, nueces, que las puedes guardar, pero la mayor parte de las cosas hay que comerlas porque si no se pudren, ¿vale? Salaban cosas, bueno, tenían sus recursos, pero no había lo que se llama excedente económico, ¿sí? Un excedente económico es algo valioso que se puede guardar a lo largo de los años y que te da poder, como por ejemplo en nuestra cultura el dinero, ¿no? El dinero te da poder. Cuando se descubre la agricultura, que es un descubrimiento femenino, la agricultura de azada, la agricultura no la grande, ¿sí? La de huerta, para entendernos, ¿sí? La descubren las mujeres, dado que las recolectoras eran básicamente las mujeres, aunque las mujeres también hacían caza en la prehistoria de la Edad de Piedra. Cazaban conejos, serpientes, pescaban, mariscaban, bueno, lagartos, bueno, cosas así, ¿no? Los hombres solían estar cazando los grandes animales, aunque tampoco está claro que las mujeres no participaran de eso. Pero bueno, las grandes recolectoras eran básicamente las mujeres. Y en los estudios de los libros de Arzuaga, muy interesantes, que os recomiendo, Arzuaga, el gran investigador de la cima de Atapuerca, ¿sí? Aquí en España. Tiene unos libros, son muy amenos sus libros, porque, bueno, son amenos, no son libros pesados de leer, os recomiendo que lo leáis. Arzuaga, cuando hace investigaciones a raíz de los descubrimientos de la cima de Atapuerca, que es una de las cimas arqueológicas más importantes del mundo, si no la más, todavía queda mucho tiempo de seguir descubriendo cosas. Él dice que, bueno, que la alimentación básicamente es la alimentación, lo que se comía, básicamente lo que sustentaba la horda primitiva era la recolección. De vez en cuando venía carne de un mamut, de un lo que sea, ¿no? De un ciervo grande, de lo que fuera. Pero básicamente la caza pequeña y la recolección, antes de la domesticación de animales, estoy hablando, ¿sí? Y esa recolección estaba básicamente en manos de las mujeres,
que podían hacerla junto con los niños pequeños, y cuando digo niños pequeños, digo niños de 3 años. Pensemos que en los pueblos que aún son cazadores-recolectores, los niños de 3 años saben pescar, saben cocinar un pescado inclusive. O sea, nuestra visión de la infancia no tiene nada que ver con esa visión de la infancia. Entonces las mujeres, a fuerza de, bueno, durante 190 y pico de mil años recolectando, sabían que se podía comer, que no se podía comer, y ahora me he perdido porque no sé a dónde iba a parar. La agricultura, de cómo nace la agricultura. No, que la agricultura es descubierta por las mujeres. Esta afinidad, esta actividad hace que conozcan, las mujeres conocían perfectamente muy bien todos los ciclos de las plantas, de los árboles, de todos los ciclos de los vegetales, ¿no? Entonces, claro, a partir de la agricultura, que no necesariamente el primer uso del grano es con grano silvestre, ¿sí? Claro. Luego se domestica y se comienza a plantar. A partir de la agricultura, por primera vez la humanidad tiene algo que puede guardarse, o sea, lo que se llama en economía un excedente económico. ¿Vale? Entonces, cuando hay un excedente económico aparece un elemento que no existía antes, y ahí aparece la propiedad privada. Esto lo explica muy bien Engels, el compañero de Marx. Bueno, compañero digo en el sentido de el que junto con Marx elabora la teoría marxista, en el libro, un libro muy interesante que se llama Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado, porque son 3 fenómenos absolutamente vinculados, ¿sí? Entonces, en cuanto aparece la propiedad privada, no se sabe muy bien cómo ni por qué, porque claro, no tenemos información, pero sí está comprobado que aparece el matrimonio. O sea, aparece una dominación de los hombres sobre las mujeres. Una dominación de los hombres sobre las mujeres que no se dio en ningún caso al revés. No había ningún momento en el que las mujeres dominaran sobre los hombres, ¿sí? Pero no es la consecuencia de una previa dominación. ¿Por qué? Porque empieza el intercambio de mujeres entre las tribus. ¿Por qué intercambio de mujeres? Por varias razones. Primero, porque las mujeres son las conocedoras de la agricultura y llevan esos conocimientos de un pueblo a otro, de una tribu o de un grupo a otro. Segundo, porque las mujeres tienen hijos y los hijos pasan a ser mano de obra para la agricultura. Esto es muy importante. Al mismo tiempo también los pueblos que son invadidos por otros pueblos, el pueblo invasor mata a todos los hombres, pero conserva siempre a las mujeres. O sea, aparece la esclavitud. La primera esclavitud es la esclavitud femenina. ¿Para qué? Para utilizar a la mujer como, por sus conocimientos sobre agricultura, como esclavas sexuales y como productoras de mano de obra, porque los niños pueden trabajar en la agricultura. ¿De acuerdo? Y entonces ahí aparece el matrimonio, la estructura matrimonial, en la que permite, mediante el control de la sexualidad de la mujer, que los hombres puedan saber quiénes son sus hijos. Y que esa fortuna, esa riqueza que han acumulado en forma de grano, ¿vale? O de otras cosas también, ¿no? Pero bueno, empieza por el grano, ¿no? O en forma de esclavas también, se ha heredado por sus hijos, no por cualquiera. Pensemos que en la cultura matrística la herencia no es para los hijos, sino que cuando muere un miembro de la horda, sus cosas van a parar. Si muere una mujer, van a parar a las otras mujeres. Si muere un hombre, van a parar a los otros hombres, ¿no? Vale, entonces que es como una privatización de la mujer, ¿no? Para asegurarse que mis cosas se van a quedar en esta familia, entonces necesito una mujer mía para que eso esté claro, ¿no? Que se quede. Exacto. En Oriente va a asumir la forma de la poligamia. Y en Occidente asume la forma de la monogamia. Pero una u otra siguen siendo lo mismo, ¿no? O sea, son variaciones que se dan, pero tanto una como la otra es así. Y ahí es importante también ver que es el control del cuerpo de la mujer, o sea, no solo de la mujer, sino de su reproducción, ¿no? La sexualidad como medio de producción, como medio de producción. Ahí también está el origen de la división de clases. La primera división de clases es la que se da entre hombres y mujeres, ¿de acuerdo? A ver, el libro más interesante, hay muy pocos libros escritos sobre el patriarcado. El libro más interesante sobre el patriarcado es La creación del patriarcado, de Gerda Lerner. No sé si se ve, pero bueno. Sí, se ve. ¿Vale? Ella dice que el patriarcado es una creación histórica en la que colaboraron las mujeres.
dice ella. Ujú. No soy quien para rebatirla, porque yo no soy historiadora, solo soy una apasionada de lo femenino, nada más, ¿sí? Porque ella dice que fue una manera que las mujeres tuvieron para protegerse de la elevada violencia contra ellas que los hombres ejercían. Ujú. Lo cual es muy probable, porque en realidad si lo reflexionas, porque yo creo que tendemos mucho a pensar que o sea, tenemos una especie de mentalidad infantilista, Ujú. yo también, ¿eh? O sea, no hablo de las demás mujeres, hablo de mí y de mi proceso. Claro, yo ahora tengo 64 años, en fin, he pasado diferentes etapas, ¿no? Pero tenemos una tendencia a idealizar el pasado y una tendencia a, bueno, como una especie de mentalidad así idealista, muy infantil y tal. Pero si vemos la violencia actual contra las mujeres, hombre, esta violencia en tiempos muy remotos, donde empezaron a pasar cosas, como que empezó a aparecer la propiedad privada, es lógico que haya sido muy fuerte, ¿sí? O sea, el patriarcado tarda unos 2000 años más o menos en instaurar, desde que pasamos de cultura matrística hasta que llegamos a un establecimiento, ¿sí? Del patriarcado hay unos 2000 años de proceso. Claro, en cada zona fue distinta y se instaura de una manera diferente. Sabemos que en el 10.000 antes de Cristo ya empieza. Y en la Edad de Hierro, o sea, 1000 antes de Cristo, ya está instaurada claramente. ¿Sí? Entonces, Claramente. Mariana, esto que comentabas de que la mujer también contribuye o quiere el patriarcado es una forma de protegerse o... Bueno, Porque la mujer lo que hace es un que se recurso somete al útil. hombre, ¿no? ¿Perdón? Que la mujer se somete al hombre. Yo no sé Bueno, qué se puede somete haber al hombre, pasado para que ella esté pero eso. también es eso, o sea, vale, una mujer se casa con un hombre, pasa a pertenecer a ese hombre, pero ya no pertenece a todos los otros. Vale. O sea, que es una protección en ese sentido. Podría ser, son teorías, yo ahí no afirmo ni niego, ¿no? Claro, o sea, que hay una colaboración. No hubo una rebelión de las mujeres de matadnos porque si no, no. No, además, ¿por qué? Básicamente porque las mujeres lo que querían era proteger a sus criaturas. Claro. Para la mujer siempre ha estado primero la protección de sus criaturas que cualquier otra razón ideológica o inclusive de su propia libertad. Siempre ha estado primero. Para nosotras, las mujeres libres, sobre todo para vosotras, las jóvenes, es difícil entenderlo, pero siempre ha estado primero eso. Por eso la mujer ha sido más vulnerable también que el hombre, porque al hombre le ha importado un poquito mucho menos, ¿sí? Iba a decir 3 pepinos, pero vamos a decir mucho menos, ¿No? ¿sí? Entonces, también ese puede haber sido un tema. Y evidentemente, mira, ya, la primera ley escrita que tenemos constancia, el primer código legal es el código de Hammurabi, fue escrito por el rey de Babilonia en 1750 a.C., que no me acuerdo la fecha, las tengo aquí apuntadas para decirlas bien, ¿sí? Entonces, es un código legal, es el código legal de Babilonia, es el libro, como si fuera la Constitución, no sé. Bueno, las leyes, ¿sí? Todas escritas. Entonces ahí está, el patriarcado está instaurado, ya totalmente instaurado. Y partes de esas leyes que lo consideran todo, está basado en la ley del talión, eso de ojo por ojo y diente por diente, viene del código de Hammurabi, ¿sí? Pero ya está claro que las mujeres son medios de reproducción, medios de producción a través de su reproducción para el Estado. Evidentemente, no era lo mismo quien pertenecía a una familia pobre que la mujer que pertenecía a una familia pobre. Las familias pobres, ¿qué hacían? Vendían, y era legal, a sus hijas, o las vendían o para que se casaran o para prostituirlas. La prostitución estaba instaurada completamente sin ningún tipo de cortapisa, ni prejuicio, ni nada, ¿no? Y las que pertenecían a una clase más alta, pues había 3 categorías: las mujeres pobres, las etairas o, digamos, prostitutas pero finas, para entendernos, o sea, de un solo hombre, amantes, ¿sí? Que tenían hijos con ese hombre, una categoría inferior a las esposas, pero si eran buenas amantes, digamos, y conquistaban el corazón de su amo, pues podían tener más privilegios. Y luego las esposas de los de una categoría alta, una clase social alta, ¿vale? Pero, por ejemplo, cuando un hombre tenía una deuda y no la pagaba,
pues su mujer y su hija pasaban a ser esclavas de la persona a la que le debía la deuda. Según la deuda, esclavas de por vida. Luego el mismo código de Hammurabi establece que no, que de por vida no, que los hombres solo serán esclavos por 3 años. Porque claro, si el hombre no tiene mujer y hijas, es él quien tiene que hacerlo, ¿sí? Pero si tiene mujeres y hijas, son las mujeres y son esclavas de por vida. O sea, quiero decir, la mujer está totalmente cosificada, cosificada, como medio de producción, ¿sí? Pues todo este proceso, y es lo que te decía, está totalmente de otra cosa. ¿Qué otra cosa te puedo decir? Vale, esto, la esclavitud empieza por la esclavitud de las mujeres, también está todo el tema de la esclavitud, está consignado en el código de Hammurabi, y eso es claro. Entonces, eso nos permite entender qué es el patriarcado. Claro, para nosotras, mujeres del tercer milenio, esta no es nuestra realidad. No es nuestra realidad, ¿no? Hemos recorrido un largo camino, o sea, estamos en otra realidad, afortunadamente, ¿sí? ¿En qué se basa el patriarcado? Se basa en una estructura familiar. Papá, mamá, hijitos. O papá, harem, hijitos. Volvemos a lo mismo. Una mujer, 30 mujeres, lo que sea, ¿no? Pero siempre es la misma estructura. Nosotros hoy ya podemos ver cómo las estructuras familiares están en un cambio importantísimo, sobre todo en los últimos 15 años. Bueno, ya concebimos parejas homosexuales, parejas lesbianas, parejas monoparentales, inclusive hasta... Bueno. Y Mariana, cuéntanos un poco el papel que tiene la Iglesia, y sobre todo la Iglesia católica, como es en el caso de España, en este proceso de mantener el patriarcado. Ya sé que saltamos un par de años, pero bueno. Sí, no pasa, bueno, un par de años no, un par de milenios o así. Bueno, un milenio. A ver, mira, hay 3 religiones que se llaman las religiones del libro, que son el judaísmo, el catolicismo y la religión musulmana. En ese orden aparecen. Primero aparece el judaísmo, luego aparece el catolicismo y la última en aparecer es la religión musulmana. Son las religiones del libro. ¿Qué quiere decir las religiones del libro? Que para los 3 tienen como libro sagrado la Biblia, el Antiguo Testamento, no el Nuevo solo los católicos, el Antiguo Testamento. O sea, los musulmanes consideran el Antiguo Testamento un libro sagrado y a Jesús un profeta, además, ¿no? Vale. Entonces, ¿en qué se diferencian estas 3 religiones? Que ya te digo, en el 1000 antes de Cristo es cuando el judaísmo ya, digamos, se establece, ya no, porque el judaísmo empieza como una religión de tribus del desierto, las 12 tribus del desierto, o sea, no tenían templo, no tenían casa, no tenían nada, ¿vale? Estaban en el desierto y tenían una tienda, y en la tienda adoraban. Pero claro, Yahvé o Jehová, no todas las tribus eran yahveístas, o sea, no todas las tribus adoraban a Jehová. Piensa que los judíos tuvieron un largo exilio en Babilonia, también estuvieron en Egipto mucho tiempo, o sea que fueron muy influidos por las religiones politeístas en las que había diosas tanto de Egipto como de Babilonia. Por lo tanto, había tribus que adoraban a... Bueno, luego hablo de esto, alguna deidad femenina, ¿sí? ¿Cuál es la gran diferencia que hay entre el patriarcado de las culturas anteriores, por ejemplo, de las culturas de Mesopotamia, y el judaísmo, el catolicismo y la religión musulmana? Básicamente, que las culturas patriarcales babilónicas y de Sumer y de todos otros lugares tenían diosas. O sea, la mujer estaba oprimida, cosificada, esclavizada. Pero la mujer tenía un lugar en el culto. Y dentro del panteón de dioses y diosas había diosas. Y las diosas eran muy importantes, importantísimas, ¿vale? Ahora, ya cuando pasamos, y esto está ya consolidado, en el 1000 antes de Cristo, a los judíos, claro, ahí desaparece la diosa. Y además la mujer es expulsada del culto. Se piensa que la mujer no puede estar en la, ¿cómo se llaman las iglesias judías? Que no me sale la palabra ahora, en la sinagoga. La mujer en la sinagoga está arriba, en otro lugar. Lo mismo pasa en los templos musulmanes. Y en la iglesia, no. La iglesia, porque claro, la iglesia católica es un poco revolucionaria, por llamarla de alguna manera en ese sentido.
Entonces, esa es la gran diferencia, la expulsión de la mujer de la religión y de la espiritualidad, que es lo único que le quedaba a la mujer en el proceso del patriarcado. Y eso es determinante y muy grave, ¿no? Entonces tú piensas que ahora hablando ya del cristianismo, ¿no? Del catolicismo, que es una religión perseguida, hasta que se establece concretamente en el 380. En el 380 después de Cristo, el Imperio Romano adopta la religión católica como religión oficial, la hace el emperador Constantino. Y entonces ahí hay un gran cambio. Entonces sí podemos decir perfectamente que la Iglesia Católica es heredera del Imperio Romano. Toda la estructura patriarcal, imperialista, etcétera, 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 del Imperio Romano pasa a ser la Iglesia Católica. Bueno, más o menos, con matices, pero sería un poco esto, ¿no? Vale, entonces, pero sin embargo, si rastreamos digamos, ahora hablando ya del canon y de la espiritualidad y de tal, ahí hay varias cosas. Una de ellas, terrible de la Iglesia Católica, que es nos ha alejado a Occidente del pensamiento simbólico, en ese empeño en repetir una y otra vez que lo que la Biblia narra son hechos históricos. O sea, un católico apostólico romano cree que son hechos históricos, ¿vale? Y cree que Jesús fue un personaje histórico, que María Magdalena fue un personaje histórico, que María fue un personaje histórico, y esto no se aguanta por ningún lado. Claro, de esa manera la Iglesia Católica se separó completamente de las anteriores tradiciones espirituales en las cuales lo simbólico era fundamental. El pensamiento simbólico, la metáfora, el signo, el símbolo y el ritual eran fundamental. O sea, todo eso lo borró de un plumazo y borró nuestra capacidad de pensamiento simbólico. Por eso también es tan rechazado el cristianismo. Porque el cristianismo es nuestra tradición, junto con la tradición pagana. Tenemos dos palos, en el sentido como los palos del flamenco que se habla aquí en España. Tenemos como dos vías tradicionales, una la pagana y otra la cristiana, las dos son. Pero sin embargo, a ver, todas las religiones monoteístas, todas las religiones vienen de un sustrato donde el culto era a lo femenino, de un sustrato arcaico, donde lo que se concebía era una gran madre que regía la vida y la muerte, no una que regía la vida y una que regía la muerte. La vida-muerte, un proceso único, cíclico, constante, alternado, como nos muestra la naturaleza, en todos sus ciclos, como nos muestra las mismas 24 horas del día y noche, ¿vale? Entonces esa gran madre, no diosa, porque no existían las religiones, gran madre de la cual todos formábamos parte, como hijos, ¿sí? O hijas. Pero ese es el sustrato de todas las religiones del planeta, todas. Ahora, eso va evolucionando de diferentes maneras y evidentemente que cuando rastreamos dentro de la tradición cristiana la presencia de lo femenino la encontramos en todo su esplendor, lo que pasa es que no se sabe, pero claro que la encontramos, los judíos ya lo tenían en Asherá, Asherá era la compañera de Yahvé, muchas tribus, algunas de las 12 tribus israelitas no adoraban a Yahvé solo, adoraban a Yahvé y a su consorte era Asherá. En el mismo templo de Jerusalén estuvo el Asherá. El Asherá se representaba como un tronco que un tronco de árbol cortado que se adornaba con telas, y donde había un Asherá estaban las sacerdotisas que vestían el Asherá y que tejían el Asherá, las telas para vestir el Asherá y las joyas. O sea que el culto de lo femenino estuvo presente dentro del judaísmo, sobre todo en toda la zona de Samaria, ¿sí? Y cuando conocemos ese origen y pasamos al cristianismo, el cristianismo, claro, fíjate qué universal está en todo el planeta, bueno, en fin, hay 30.000 maneras de abordarlo, pero hay toda una tradición esotérica que reconoce la existencia de la compañera de Dios, la mujer de Dios, bueno, concretamente se llama la novia de Dios. Y esto, Mariana, o sea, ya también pasamos unos cuantos años más para la mujer moderna, ¿no? O sea, las mujeres como tú, o sea, que estamos viviendo ahora, ¿no? Y que muchas de nosotras, yo por ejemplo nací en España católica,
y eso lo mamé, ¿no? O sea, esa educación católica. Un poco que nos puedes contar cómo eso nos influye, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me impactó mucho leer, la primera vez que empecé a leer cosas, empecé a ver, claro, porque Eva salió de una costilla de Adán. Eso a mí ya como mujer me dice, vale, las mujeres son menos que los... O sea, que hay una manipulación ahí en el imaginario también, ¿no? A través de la religión que nos ha impactado a todas. ¿Nos puedes contar un poquito de eso, de cómo nos impacta, ¿no? Esa domesticación de la que hablamos a través de la Iglesia Católica? Bueno, en gran parte ese impacto se da porque nos hemos quedado con lo que nos contaron. Y no hemos mirado nosotras a ver qué hay ahí para mirar. Porque el Génesis, que es donde se cuenta la creación del ser humano en el Antiguo Testamento, donde está la historia esta que tú relatas, ¿no? Donde Dios primero crea a Adán, y luego Adán está solo y le pide compañía, y luego de una costilla de Adán crea a Eva. Pero es que en el Génesis hay otra historia, no es la única que hay. Y en la otra, que es la que relata la creación del mundo en 7 días, ¿sí? Entonces, en nuevas traducciones hechas por teólogas feministas, cuando Yahvé, este Dios, crea al ser humano, dice, hagamos a antropos, y antropos no quiere decir el hombre, antropos quiere decir al ser humano, hagamos a antropos, hagamos a nuestra imagen y semejanza. Y Dios creó a antropos, hombre y mujer los creó. Ese es el otro relato del Génesis, ¿sí? Claro, ¿con quién habla Dios cuando dice hagamos? ¿Y de qué habla cuando dice y Dios creó a antropos, a su imagen y semejanza, hombre y mujer los creó? Claro, ¿con quién habla? Pues habla para los judíos, Shekinah, y para los cristianos, Sofía. O sea, su compañera de trono, Paredra se llama. Paredra quiere decir compañera de trono. Pero claro, Sofía es completamente desconocida. La única conocida es la gnóstica. Los gnósticos, que fueron una secta que existió en la época de Cristo, hablan de la Sofía y hay algunos textos que se han recuperado, etc. Y lo que está difundido es la Sofía gnóstica. Pero bueno, más allá de la Sofía gnóstica, porque claro, los gnósticos tienen esta negación absoluta del cuerpo. Ellos estaban a favor del suicidio porque consideraban que este mundo era un mundo creado por un Dios caído, ¿sabes? Entonces, ¿para qué estar aquí? Mejor vámonos pronto, ¿sí? Lo cual es una concepción bastante terrible, ¿no? Pero la Sofía es mucho más amplia que eso, ¿no? Bueno, esto por un lado. Quiero decir que parte de lo que pasa es que no conocemos bien nuestra tradición, ¿sí? Cristiana. Tradición, no religión. Porque una cosa es la religión, y todo, que ahí es todo lo que tú decías, yo me crié en una iglesia católica, en una escuela católica, y me pasó esto, ¿no? Y otra cosa es la tradición. Nosotros renegamos de esa tradición, no la queremos porque nos creemos que esa tradición es lo que la religión nos metió. Yo no soy católica, que quede claro. Yo no soy ni siquiera religiosa, o sea, no creo en las religiones, ¿sí? Sí, soy una mujer que cree en el espíritu y tengo mis devociones y soy una rezandera y todas esas cosas, pero que quede claro que no soy católica. ¿En qué nos afecta esa enseñanza católica? ¿No? Esa enseñanza católica de la que me hablas, básicamente en la idea del pecado de Eva, ¿no? Pecado de Eva, o sea, Eva comió la manzana, obligó, entre comillas, a comer a Adán, o sea, lo sedujo y le hizo con sus malas artes femeninas, comer la manzana y por eso caímos. Y la caída originaria, todos nacemos con pecado, en pecado por esa razón, y todos, fíjate, la maldición de Yahvé cuando Eva y Adán, cuando descubre Yahvé que han comido la manzana. Adán lo maldice y le dice, polvo eres y en polvo te convertirás, trabajarás con dureza y la tierra no te responderá. O sea, aparece el trabajo y la muerte, que no existían en el paraíso. Maldice a la serpiente también, porque aquí maldice a los tres. ¿Cómo maldice a la serpiente? Le dice, espérate que no me acuerdo bien cómo es la maldición. Enemistades pongo entre tu linaje y el linaje de la mujer, le dice a la serpiente. Es que es brutal. Enemistades pongo entre tu linaje y el linaje de la mujer.
ella te pisará la cabeza y tú le morderás el calcañar, que es como el tobillo, ¿no? Claro, la serpiente representa la sabiduría antigua de la gran madre divina. La serpiente es la representación fundamental de la sabiduría de la tierra, de la sabiduría instintiva, de la sabiduría vinculada a la naturaleza. ¿Y cómo maldice a Eva? Le dice, como le dice, parirás con dolor. Parirás con dolor. Tanto serán tus partos como tus dolores sobre la tierra. Y mira lo que le dice, tu apetencia te llevará hacia el varón y éste te dominará. Ah, o sea que ya está claro, ¿no? Es terrible. A ver, más claro agua, ¿no? Más claro agua. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que esta iglesia, que fue inventándose, porque claro, esto no tiene nada que ver con Cristo, sí. nada que ver. No, yo no creo que Cristo fuera machista ni nada, ¿no? Pero la interpretación de lo que era... En una cultura judía donde la mujer estaba totalmente al margen del culto, él tiene discípulas mujeres y viaja con ellas. Eso es absolutamente... Bueno, pero fíjate también lo que se hace de María Magdalena, ¿no? Se la convierte en prostituta, o sea, ella que era la compañera de Jesús, o sea, por eso. Que las bueno, la compañera de Jesús, perdón, depende, con matices, pero bueno, acabo con lo que te estaba diciendo, que ahora no me acuerdo ni qué era ya. Vale, o sea, estas maldiciones de Yahvé, que luego van a ser tomadas por los patriarcas católicos, ¿vale? Y se va a olvidar la otra de hagamos a antropos a nuestra... son tomadas, explotadas y apretadas. Por ejemplo, también se dice que con la maldición de Yahvé y la caída de la humanidad por culpa de Eva, aparece la menstruación, con lo cual la menstruación era considerada una porquería, producto de la caída original, exactamente. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que hace eso con la mujer? Con eso que tú llamas domesticación. Bueno, básicamente cortar sus vínculos con su cuerpo y con su instinto. Con su cuerpo y con su instinto, ¿sí? Del mismo modo, la propuesta o el planteamiento de que la mujer tiene que ser virgen hasta el matrimonio, de que el sexo solo es para la reproducción y que mejor casarse que pecar, pero tampoco es muy buena idea tener sexo dentro del matrimonio, así está planteado por los primeros padres, ¿sí? Claro, ¿qué hace? Pues corta completamente la vinculación de la mujer con su naturaleza, digamos, somos seres holísticos, ¿no es cierto? O sea, cada ser humano es su cuerpo, su mente, su emoción, su cuerpo emocional, su cuerpo mental, su cuerpo físico, su cuerpo espiritual también. Todo eso hoy nosotros desde el tercer milenio y toda la información que manejamos sabemos que eso es lo que nosotros somos, ¿sí? Vale, ¿qué es lo que hace esa educación católica convencional terrible? Pues cortar la vinculación de la mujer con su cuerpo. O sea, con su sexualidad quiere decir con su cuerpo. Lo de la sexualidad es una consecuencia del corte con el cuerpo y con el instinto, ¿sí? Entonces, claro, es muy fácil esclavizar al que está desconectado de su instinto, mucho más fácil. Y si además es el culpable, la mujer es la culpable de todos los males de la humanidad, porque la caída es como la caja de Pandora, también mujer, también un mito patriarcal. Abrió la caja, salió todo y el mundo se quedó estropeado porque la mujer, que es una curiosa y una pesada, fue y se metió ahí. Pues es lo mismo, ¿no? Todo el desastre. Claro, ya nace la mujer con la culpa, ¿no? O sea, ya la tenemos ya. La tienen mujeres y hombres por culpa de las mujeres, peor todavía, ¿no? O sea, peor todavía. Entonces, claro, es una cultura, la cultura católica, se especializa en, digamos, todo lo que había sido el patriarcado en los pueblos anteriores, grandes culturas, porque la cultura babilónica, los pueblos mesopotámicos tuvieron culturas muy, muy elaboradas. Pero ahí, por lo menos, no había el corte con la sexualidad. O sea, la sexualidad era una sexualidad no libre para la mujer, pero formaba parte del culto. A ver, el matrimonio sagrado era parte del culto. Fíjate, había fiestas, en fin, o sea, la sexualidad no había sido cortada. La mujer estaba en vinculación con su sexualidad. Y la imagen del sagrado femenino estaba presente en hombres y mujeres, porque había diosas, y las mujeres formaban parte del culto. O sea, había sacerdotisas. Pero esto ya, cuando pasamos al judaísmo y luego al catolicismo y luego
esto es continuado, digamos, por los musulmanes, que son los últimos que llegan 500 años después del cristianismo, ahí ya no, la sexualidad es negada para hombres y mujeres, porque la sexualidad se convierte en un pecado para todo el mundo. La mujer es desconectada de su sabiduría instintiva representada por la serpiente, en el símbolo, ¿no? Y bueno, y pasa a estar totalmente subyugada, totalmente bajo el control del hombre, no tiene lugar en el culto, no hay imágenes del sagrado femenino, todo eso desaparece. Entonces, claro, se completa, ¿no?, ese paquete en el cual, bueno, pasa esto. Y luego que va a haber toda una guerra contra las culturas paganas, sobre todo en Europa, que habían sobrevivido, bueno, en Europa y también en otros lugares, ¿no?, en Oriente, etc. En Medio Oriente, ¿no?, me refiero, que habían, o sea, que seguían estando. Entonces toda esa guerra se va a ir dando, ya la había empezado Roma, porque Roma fue la primera que empezó, pero bueno, como decíamos, la Iglesia Católica, continuadora del Imperio Romano, va a completar toda ese trabajo fino. Bueno, Mariana, aquí yo te podría estar escuchando mucho rato, además me encanta la historia y la cuentas muy bien, pero se nos está acabando el tiempo, entonces Sí. para un poco para redondear esto y acabar con un poco de esperanza también, ¿no? Tú con toda la experiencia que tienes, el trabajo que llevas años haciendo con mujeres, ¿cómo podemos empezar a salirnos de esto, ¿no? Salir de esta mujer domesticada, a activar la mujer salvaje. ¿Qué consejos tienes tú o cómo lo ves tú esa salida, ¿no?, de algo que es tan fuerte? Yo entiendo a la mujer salvaje como una mujer natural. La Mm. palabra wild en inglés, que es salvaje, tiene una acepción de natural también, ¿sabes? Sí. Porque salvaje yo creo que está un poco mal entendido el término, ¿sí? Y que parece que salvaje quiere decir que tenemos que salir con un látigo a dar caña. Y yo creo que no es imprescindible eso. Quien quiera hacerlo me parece genial, pero no es necesariamente imprescindible. Básicamente la conexión con el cuerpo. Tenemos que volver a conectar con nuestro cuerpo, volver a conectar con nuestra sexualidad, pero de una manera simple y sencilla. Quiero decir, hay muchas maneras de hacer eso de una manera simple. No hace falta que te hagas una experta tántrica. No tengo nada en contra del tantra, ¿vale? Nada. Pero quiero decir que a veces, para mujeres, porque a mí me gusta trabajar para las mujeres más normales, ¿no? O sea, hay muchas mujeres que son yoginis o son tantricas, me parece fantástico, esas mujeres no necesitan lo que yo digo. Por ahí les puede gustar lo que cuento, ¿no? Pero para la mujer que es una mujer normal no es que la otra sea anormal, sino, ya me entiendes lo que quiero decir, ¿no? Tiene que conectar con su cuerpo, tiene que aprender a conocer su cuerpo, a reconectar, tiene que hacer trabajo corporal, quizás tenga que hacer terapia. También puede ser psicoterapia, quiero decir, ¿no? Para conocerse a sí misma. Tiene que estar en círculos de mujeres, los círculos de mujeres, las mujeres aprendemos a sanar lo femenino entre mujeres, en espacios que no necesariamente tienen que ser religiosos, ni mucho menos, espacios laicos de celebración ceremonial de lo femenino a través de las fiestas de la tierra. Las fiestas de la tierra, o sea, reconectar con la tierra y con la naturaleza cíclica de la realidad nos ayuda muchísimo, a través también de la celebración de nuestra menstruación, a ver, vuelvo a repetir, de maneras sencillas, quiero decir que la mujer deje de tener asco de sí misma, deje de tener asco de su sangre, deje de tener asco de su olor propiamente, ¿sí? Y pueda sanar porque la mujer que ama su cuerpo, la mujer que está en contacto con su instinto, puede transmitir eso a sus hijos y a sus hijas. Yo creo que la única manera de cambiar el mundo es la educación. Creo que no hay otra, sinceramente. Por lo tanto, nuestro papel como madres de niños y de niñas, de las dos, o sea, el patriarcado es una construcción que sustentamos entre todos actualmente. Oí una cosa de Mújica, José Mújica, el expresidente de Uruguay, que hablaba que si el Estado no es ni bueno ni malo, es lo que hacemos nosotros con él. Bueno, pues con esto podríamos decir lo mismo. Por lo tanto, la mujer que sana su conexión consigo misma y la mujer que tiene una independencia económica también, muy importante que la mujer sea independiente económicamente, no dependiente de nadie, ¿sí? Sé que es difícil esto que digo, ¿no? Porque muchas
para sustentar la independencia, por ejemplo, yo hemos renunciado a tener hijos, a veces porque no podíamos con todo, ¿no? Pero yo creo que básicamente es esa, la conexión con el propio cuerpo, la sanación de la sexualidad a partir de la conexión con el propio cuerpo, con la sexualidad y el instinto, para poder transmitir, para poder gozar de la vida, porque nosotros estamos aquí, tenemos solo una obligación, ser felices, solo una, sin dañar a nadie, ser felices sin dañar a nadie. Y para eso es esencial estar en contacto con el cuerpo que soy, no que tengo, el cuerpo que soy. ¿De acuerdo? Una última cosita, Mariana. Entonces, para las mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor están al principio de su camino todavía, ¿no? ¿Cuál sería, o sea, como lo más importante que les quieres decir, la esencia, ¿no? Si hay una cosa que tú dices, mira, acuérdate de esto, ¿qué sería la clave, la esencia de todo lo que nos has contado? Tu cuerpo es santo, tu cuerpo es santo y reúnete con otras mujeres. No es verdad que las mujeres seamos enemigas de las mujeres, no lo es. Las mujeres hemos sobrevivido apoyándonos las unas a las otras, lo cual no quiere decir que seamos humanas y llenas de errores y que exista la envidia, la competencia, todo eso también existe, ¿vale? Pero únete con otras mujeres, ve a círculos de mujeres, busca. En este momento, la mayor parte de mujeres que nos escuchan, que son mujeres de habla hispana, o sea, España o América Latina, que yo soy mitad y mitad, porque nacida en América Latina y vivida los últimos 40 años en España, hay círculos por todos lados. Busca un círculo de mujeres, únete a otras mujeres, abre tu corazón, sé cauta, tampoco cuídate, porque somos humanas y estamos llenas de errores, ¿no? ¿Vale? Pero sé cauta. Y a quien le interese todo esto de lo que yo he estado hablando, lo puede en mi libro, ¿vale? Fiestas de la Tierra y Espiritualidad Matrística en la Península Ibérica, con 8 rituales para círculos de mujeres, pues ahí está todo mucho más desarrollado. Pero básicamente es eso, sana la conexión con tu cuerpo, ámate, tu cuerpo es santo, santo, sí. Sagrado en ese sentido, santo, puro. Mariana, muchísimas gracias por toda tu sabiduría y por todo lo que has compartido con nosotras hoy también. Y me ha encantado escucharte. Espero que a las mujeres que están aquí con nosotras también, muchas gracias a todas por escucharnos. Y aquí abajo, debajo de tu ponencia, vamos a poner los enlaces a tu página también para que te puedan seguir, pueden asistir a las actividades que tú organizas también. Y simplemente recordaros a todas que también podéis comprar el pase Tu Mujer Salvaje para tener acceso a estas ponencias a largo plazo, porque, por ejemplo, a Mariana se la puede escuchar 10 veces y seguro que encontrarás cosas diferentes. Y a mí me pasa mucho, ¿no? De escuchar muchas veces otra vez y decir, ahora esto lo entiendo, esto que entonces no entendías, ¿no? Entonces, para eso está el pase también. Mariana, muchas gracias, de verdad, por toda tu sabiduría. Muchísimas gracias. Este proyecto, esta cumbre virtual que estáis creando, me parece una iniciativa maravillosa, el tema de la mujer salvaje, muy necesario, muy importante. Muchísimas gracias por haberme invitado y estoy muy feliz de haber compartido este rato contigo. Gracias. Bueno, y nos vemos en la siguiente entrevista.